Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bendiciones a todos, qué gusto de saludarles en esta hora y en este tiempo y en este espacio que tenemos acá en la radio. Pues para mí es una bendición enorme poder compartir con todos y cada uno de ustedes en este espacio, en este segmento, y sin duda alguna pues agradecidos con el Señor siempre, ¿verdad? Mi nombre es Osman Amaya y soy el pastor en Centro Cristiano Luz y Sal, allá en Zona 21, y sin duda alguna pues Dios nos ha llevado y ha traído, y yo sé de que pues todo es siempre gracias a su misericordia y a su voluntad. En esta oportunidad estaremos meditando acerca de un tema que es bien importante y que es algo diario, es algo, creo yo, desde que nosotros podemos despertar. Yo siempre he hecho la connotación esta y pues lo hago en este momento con usted. Vea, cuando usted amanece, ¿cómo amanece? ¿Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Digo yo, ¿verdad? Entonces, utilizo esta frase porque realmente nosotros, desde el momento en que aperturamos nuestros ojos, es de que podemos disfrutar un día más de vida, puesto que amanecemos con los ojos cerrados, ¿verdad? El Señor nos da esa misericordia antes que podamos reaccionar y despertar, y eso es significativo y importante. Así es de que desde que el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, tenemos que entrar a este tema que es bien importante, que es la obediencia. Así es de que de esto vamos a estar meditando en este espacio, y pues usted ahí acompáñeme, yo lo acompaño y juntos disfrutemos de la palabra de Dios. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Muy bien, la obediencia. Veamos qué es la obediencia. La obediencia es la acción de seguir o cumplir con las instrucciones, órdenes o mandatos de alguien o algo, generalmente una autoridad o una norma establecida. Vea lo importante que es, porque es una acción, conlleva un esfuerzo, conlleva una dedicación. Entonces, la obediencia se puede definir como la acción de someterse a la autoridad o a voluntad de alguien o algo. Vemos la acción de someterse. Otra vez, hermanos, algo voluntario y que seguramente se tiene que hacer. También podemos decir de que la obediencia es la disposición a seguir instrucciones o órdenes sin cuestionar ni resistir. Mire qué importante, porque es una disposición a seguir. Siempre va de la mano con lo que yo debo de hacer o tener esa actitud de querer atender a lo que se me está diciendo. Entonces también podemos decir que la obediencia es la capacidad de controlar los propios deseos o impulsos para cumplir con las expectativas o normas establecidas. Vea qué importante este otro punto, porque es la capacidad de controlar los propios deseos. Y es que lo que sucede, hermano y hermana, que cuando a nosotros se nos dice algo o alguien establece algo, nosotros tenemos que tener esa capacidad de controlar nuestras emociones y sentimientos, más si es alguien que nos está dando una dirección o una instrucción que, si no nos parece o no es de nuestro agrado, pero lo tenemos que hacer, tener esa capacidad de controlarnos. Entonces vea estas tres definiciones o estas tres connotaciones que tenemos por acá, que es la acción, la disposición y la capacidad. Son cosas que enmarcan el hecho de obedecer. Entonces sigamos aprendiendo un poquito más. Vea. En esta oportunidad pues estamos aprendiendo de la obediencia y ya vamos a ir a los textos bíblicos o a las referencias bíblicas, ¿verdad? Por ahí dirá alguien, este hermano no ha hablado ninguna cita bíblica, y es que lo que pasa es que estoy desarrollando una introducción acerca de lo que vamos a hablar para que nos quede bien claro en esta hora, y ya pronto vamos a ir a las escrituras. Pero vea, tipos de obediencia, hay diferentes tipos de obediencia, y en este punto inicial quiero ser objetivo porque encontré ahí estudiando y meditando, hay una obediencia que se le llama ciega, que es la capacidad de seguir instrucciones sin cuestionar ni comprender las razones detrás de ellas. O sea, es una dirección y nadie pregunta por qué ni cómo, simplemente me dijeron lleves esta silla para el otro lado, y uno la agarra y se la lleva al otro lado. Y nadie pregunta, ¿y para qué? ¿Y por qué?
¿Y por qué quieres que la mueva? Simplemente es una obediencia en donde se dice y luego rápidamente se aplica. También está un tipo de obediencia que es la voluntaria. Esta es según las instrucciones de manera consciente y voluntaria, ¿verdad? Que no le estén rogando a uno. Mire, ¿será que ya movió la silla? ¿Ya la llevó al otro lado? No, es una obediencia que voluntariamente a mí me dicen mueva, y de igual manera como la obediencia ciega, ¿verdad? No pregunto ni nada, pero en la voluntaria está tomar acción de levantarse e ir. También encontramos una obediencia que es forzada, que esta es seguir instrucciones bajo coacción o amenaza, o cuando dice, bueno, si no mueves la silla, ya vas a ver, le decimos a los hijos, ¿verdad? Y ese ya vas a ver lleva encima el hecho que se les jala las orejas, se le pega un jalón de pelo o más de algo, ¿verdad? Pero también está ese tipo. Entonces, la importancia de la obediencia, mis hermanos, la obediencia es importante en diferentes aspectos y contextos, porque aquí es donde vamos entablando un poquito más. Vea, la relación con Dios. La obediencia a Dios es fundamental para nuestra fe, hermanos. La obediencia para con la palabra de Dios es el fundamento. Por eso Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y también la obediencia es algo primario, principal para nuestra relación con Él. La obediencia enmarca el hecho de que sabemos, hermanos, y entendemos que todos los días tenemos que orar. Todos los días nos tenemos que acercar a Él por obediencia a su palabra. Se recuerda que Dios a través de Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Era porque Dios estaba llamándolos a que obedecieran, a que pudieran elevar un clamor para que Él los sacara de la circunstancia que estaban viviendo. Entonces, la relación con Dios, hermanos, necesita de obediencia. Sigamos. En la sociedad, la obediencia a las leyes y normas es necesaria para el orden y la estabilidad social. Dígame usted, no obedezca una señal de tránsito, está propenso a ocasionar un percance vial o a ser partícipe de uno si alguien no obedece una señal de tránsito. Entonces en la sociedad también es importante poder uno acatar con obediencia las instrucciones, leyes que rigen tanto a nivel, como le estoy diciendo en este momento, el tránsito, como también en todas aquellas cosas que se nos demandan. También, hermanos, tenemos la importancia de la obediencia en la familia. La obediencia de los padres a los hijos, pero también de los padres ejerciendo su vida en obediencia es algo importante, porque ya ve, nosotros los padres pues cuidamos a nuestros hijos y cuando nosotros les decimos que sean obedientes, no es porque nosotros queramos someterlos directamente a nuestra autoridad, claro que es parte, pero más allá de eso, hermanos, cuando nosotros sometemos a nuestros hijos a obediencia es porque queremos que les vaya bien, porque queremos que no cometan malas decisiones, que cometan errores que vayan a ser causantes de situaciones difíciles en su vida. En fin, vamos aprendiendo, hermanos, y vamos avanzando. Yo sé que usted me está acompañando allí. Entonces, la obediencia también tiene ventajas. Y esto es importante porque en las ventajas que podemos incluir está la estabilidad y el orden. Vea que cuando un hijo de usted es obediente y usted le dice, hijo, por favor, ordenas tu cuarto, ordenas tu habitación. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un orden allí, ¿verdad? Usted no le dice a su hijo o a su hija que ordene algo o que haga algo sin que tenga un fin o una justificación buena. Usted le dice, ordena tu cuarto porque al momento en que tú me obedeces en ordenarlo vas a estar en una habitación limpia. Vas a encontrar tus zapatos, vas a encontrar los bienes o lo que estés buscando porque eres obediente a ordenar la habitación en donde tú te encuentras. Entonces eso crea una estabilidad y también es un buen hábito que se forma a través de ser obedientes. Muy bien, también la obediencia trae seguridad y protección, ¿verdad? ¿Cuántas veces les enseñamos a nuestros hijos cuando están pequeños, hermanos? No te subas allí porque te vas a caer, ¿verdad? Y así sucesivamente, usted le puede decir a alguien, mira, por favor, sé obediente, no excedas el límite de velocidad.
Y pasa, hermanos, de que no obedecen o no obedecemos o no somos parte de esos lineamientos. Por lo tanto, la protección o autoprotección que nos debemos de dar a causa de la desobediencia, la perdemos. También, hermanos, cuando alguien es obediente, crea confianza y credibilidad. Hermanos, por favor, los convocamos a las 7 de la noche. Eso ahí enmarca obediencia. Bueno, dijeron que a las 7. Voy a estar a las 7 menos cuarto, 7 menos 20, 6:30 si es posible, con todo mi esfuerzo, porque tengo que ser obediente al llamado que me hicieron. ¿Cuál es el llamado? Estar todos en la reunión a las 7 de la noche. Pero si siempre somos los que llegamos tarde, ¿verdad, hermanos? Y yo estoy un poco en contra del chapinismo que nos hace quedar mal a todos. Que dice, la hora chapina, porque todos los guatemaltecos llegan tarde. Yo no, hermanos. Yo estoy tratando de ser obediente cuando alguien me dice una reunión, ser puntual siempre. Claro, a veces se dan situaciones, pero también hay una llamada, un mensajito. Perdónenme, hermanos, tuve un atraso, pero no es por causa de mi desobediencia o mi irresponsabilidad. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero yo creo que sí, ¿verdad? Continuemos. Vea, también el que es obediente crece y se desarrolla a nivel personal. Alguien obediente, hermano y hermana, en verdad, es alguien que se desarrolla de una manera grande, porque imagínense, todos los que son obedientes para hacer sus tareas, por ejemplo, nuestros hijos, yo me enfoco en los hijos, ¿verdad, hermanos? Un poquito en este segmento o en este momento de compartir la palabra, porque es a diario que lo tenemos. O usted lo ha pasado o lo va a pasar, y por eso es importante que aprenda. Porque nuestros hijos, hermanos, están en un crecimiento, y mientras más sean expuestos a ser obedientes, más se van a desarrollar. El hijo que obedece con cumplir con sus tareas para el colegio, el hijo que obedece en las tareas del hogar, seguramente va creando hábitos que le van a ser significativos y que siempre van a marcar una trayectoria, una trascendencia en su vida. Entonces esto es importante. Pero también, hermanos, las desventajas de la desobediencia. Y pasa que hay pérdida de autonomía y libertad. Vemos, hermanos, el que hace el mal, ¿verdad? Incluso la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y el que encubre su pecado es porque es desobediente en no hacer lo que Dios dice o apartarse de aquello que a Dios no le agrada o de no cumplir con la palabra del Señor. Entonces, cuando hay desobediencia, hermanos, realmente hay desventajas. Y esas desventajas son notorias. También sabemos de que la posibilidad de abuso y de poder puede venir a través de desobedecer, de no hacer las cosas como se deben. También hay falta de creatividad y de innovación. También la posibilidad de conflicto con la conciencia personal, porque cuando desobedecemos, hermanos, y más en el ámbito espiritual, usted no está tranquilo. Recuerde que la palabra dice en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia de Dios. Entonces, esto es importante y significativo, hermanos, y por eso me he tomado unos minutos para poderle compartir a usted parte de lo que es la obediencia, sus beneficios, lo que hablamos, las desventajas, ventajas, y poder dar un poquito de introducción con respecto a esto, porque ahora sí, nos vamos a ir a la palabra. Y antes de entrar al centro de lo que quiero hablar, quiero hacer énfasis en algunos hombres de Dios que fueron obedientes en las Escrituras. Y vamos a empezar con Noé. Recuerde que Noé obedeció a Dios cuando le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. Eso lo encontramos en Génesis 6. Oiga, Noé demostró su obediencia al seguir las instrucciones de Dios de manera precisa y sin cuestionar. Se da cuenta que aquí tenemos parte de la obediencia voluntaria, la obediencia ciega, que es inmediato. Él no cuestionó y sin duda alguna pues sabíamos de que en ese momento no había lluvia, pero Noé atendió a la voz de Dios y eso trajo salvación para su vida y su familia. Claro está que el que no obedeció a entrar en la barca se quedó fuera y pereció. Entonces la obediencia, hermanos, nos salva a nosotros y salva a nuestra familia, y puede ser algo que pueda salvar a algunos
más. Todo acto de obediencia, hermanos, nos libra del mal. Todo acto de obediencia nos libra de la calamidad. Todo acto de obediencia de lo que Dios dice en su palabra nos ayuda a permanecer libres. Vamos al siguiente, Abraham. Abraham obedeció a Dios cuando le ordenó dejar su hogar y familia para ir a una tierra desconocida. Eso lo encontramos en Génesis 12, del verso 1 al 4. Abraham demostró su obediencia al confiar en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones sin vacilar. Mire qué interesante, porque él confió en la promesa. Y por la promesa que Dios le dio, él fue obediente, hermano y hermana. Dios dijo, ve, y él fue, y él salió. Y asimismo, usted tiene una promesa. Nuestra promesa, tenemos esta promesa, que Jesús viene pronto, hermano y hermana. Jesús viene pronto. Maranata, ¿verdad? Esa es una promesa de que Él viene por nosotros. La estoy llevando hasta la promesa más grande. No toquemos ahorita bienes ni cosas materiales. No, la promesa de que nuestro Señor Jesucristo viene está. Entonces, ¿cómo estamos nosotros obedeciendo a la palabra mientras Él venga? Porque mientras Él viene, nosotros tenemos que llevar un estilo de vida en Él, por Él y para Él. Y entonces, hermanos y hermanas, una tierra desconocida. Nosotros tenemos imágenes a través de la palabra de lo que es el cielo. O Apocalipsis dice que va a haber un cielo, una tierra nueva y un cielo nuevo, donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza, ni más dolor. Y seguramente, hermano y hermana, también consideramos de que Dios en este mundo, aunque tenemos aflicciones, Él nos da la salida para todas y cada una de ellas. Pero debemos de obedecer aun cuando no sabemos todavía o no conocemos la tierra que Dios nos ha prometido en cuanto a su gloria, ¿verdad? Y así otras cosas que podríamos aplicar. Vamos a otro. José. José obedeció a Dios cuando le ordenó interpretar los sueños de Faraón y advertirle sobre la hambruna que se avecinaba. Eso lo encontramos en Génesis 41. ¿Cómo demostró José su obediencia acá? Lo utilizó al utilizar sus dones y habilidades para servir a Dios y a los demás. Se da cuenta que hasta en esto tenemos que obedecer a Dios. Por eso, hermano y hermana, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida es algo necesario y vital, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Y cuando obedecemos al Espíritu Santo de Dios, se activan en nosotros los dones para ser de bendición para alguien. También, sin duda alguna, ¿de qué manera es como tenemos relación y comunión con el Espíritu Santo? Orando, leyendo la palabra, tomándolo Él como lo que Él es, una persona que está 24 horas al día con nosotros. Y cuando hablo de obediencia, hermanos, y en otras oportunidades lo he mencionado y también ha sido una prédica en cuanto a que la presencia de Dios con nosotros está siempre. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos en presencia del Señor. Lo que hablamos, lo que miramos, lo que accionamos. Es más, no solamente por fuera, sino las intenciones de nuestro corazón, Él ya las conoce y por eso tenemos que vivir siempre con un enfoque a ser obedientes. Vamos a otro más, mis hermanos. Moisés. Moisés obedeció a Dios cuando le ordenó regresar a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Eso lo encontramos en Éxodo 3:4. Moisés demostró su obediencia al confiar en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones a pesar de las dificultades y desafíos. Qué grandes desafíos tuvo Moisés, hermano y hermana, cuando estaba en presencia de Faraón. Qué grandes situaciones se le presentaron a él para liberar a un pueblo. Yo me pongo a pensar, ¿tiene usted familiares que no conocen a Cristo? ¿Tiene usted vecinos que no conocen a Cristo? Pues hay que liberarlos de este mundo. Hay que sacarlos de la esclavitud del enemigo. Y usted, obedeciendo a Dios, tiene que hacerlo juntamente conmigo, a pesar de las dificultades y desafíos. Alguien podrá decir, ay hermano, ni yo me aguanto. Pues obedezcamos la palabra del Señor y Él nos va a dar las fuerzas para renovar nuestra mente y cambiar todo aquello que no podemos cambiar. Yo lo veo de esa manera, mi hermano y hermana. Sigamos. Josué. Josué obedeció a Dios cuando le ordenó conquistar la tierra de Canaán y destruir a los pueblos que la habitaban. Eso lo vemos en Josué 1:12.
Josué demostró su obediencia al confiar en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones de manera valiente y decidida. Recuérdese que el Señor le dijo 3 veces a Josué: sé fuerte y sé valiente. Pero le dio instrucciones también de obedecer la ley, que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, sino que se mantuviera ahí, y entonces de esa manera, obedeciendo, iba a hacer prosperar su camino y todo le iba a salir bien. ¿Y acaso nuestro Dios cambia, hermanos? No, Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y esa es la dirección que tenemos hoy. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, obedezcan mis normas, hagan lo que les digo, y no por imposición, sino porque ustedes saben de que ese es el camino correcto. También, hermanos, tenemos a David. David obedeció a Dios cuando le ordenó enfrentar a Goliat, el gigante filisteo. Eso lo vemos en 1 Samuel 17. David demostró su obediencia al confiar en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones de manera valiente y decidida. Es que a veces somos un poco temerosos, ¿verdad, hermanos? O nos da miedo. O ¿por qué no utilizar la palabra cobardes? Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermano y hermana, cuando la palabra del Señor dice: y recibiréis poder, cuando venga, entonces cuando usted se mantiene lleno del Espíritu Santo, usted es una persona que puede ir frente a cualquier circunstancia, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu de Dios, quien no solo le va a dar fuerzas físicas, sino emocionales, también le va a dar sabiduría. Y acuérdense que hoy nuestra lucha no es contra carne ni sangre como David, es contra principados, potestades, huestes de maldad que operan. Y estas, en el nombre de Jesús, a través de una oración, a través de lo que Él nos da la autoridad, podemos, hermano y hermana. Pero en verdad tenemos que obedecer al Señor. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Elías obedeció a Dios cuando le ordenó enfrentar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Primera de Reyes, capítulo número 18. Elías demostró su obediencia al confiar en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones de manera valiente y decidida también. Entonces vemos, hermanos, de que la obediencia en el Antiguo Testamento nos muestra la importancia de confiar en la palabra, en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones de manera valiente y decidida. Se da cuenta que la obediencia es vital, fundamental e importante en nuestras vidas y en relación para con nuestro Dios. Es necesario, hermano y hermana, que usted sea obediente. Es necesario, hermano y hermana, que usted y yo y todos los que estamos en Cristo seamos obedientes. Yo me he topado con circunstancias en las que hay cristianos, hermanos o seguidores de Cristo, de que tienen 5, 10, 15 años y no han podido perdonar. Y pues algo que se manifiesta es de que es que no siento, es que no puedo, no, es que no obedece al mandato de Dios. El Señor dice que perdonemos para que Él nos perdone. Y yo he pensado en esto y lo he meditado, que cuando venimos a Cristo es un perdón que nos otorgan por gracia. El Cordero de Dios que quita el pecado nos limpia y nos quita ese pecado y nos da vida para que ahora con la vida de Él nosotros también podamos hacer lo mismo que Él hizo con nosotros. Y por eso es de que el Señor dice que perdonemos, para que Él nos perdone después de esto. Pero no puede ser, hermano y hermana, que tengamos rencor, resentimiento o muchas de este tipo de cosas y por no querer obedecer a nuestro Dios y Padre no podamos salir de estas circunstancias. Recuérdese de que cuando usted perdona, el primero que se libera es usted. Y también libera a la persona y le enseña del amor de Dios, puesto que si usted perdona a alguien que le debe, a alguien que le hizo un daño, esta persona va a decir: ¿cómo es eso de que siendo yo el malvado me está perdonando? Usted ahí va a demostrar todo el amor de Dios y es a través de la obediencia. Entonces, mis hermanos, avancemos y ahora sí, entremos de lleno a lo que deseo que quede en nuestros corazones. La obediencia, hay diferentes tipos, como lo mencioné anteriormente, pero en un segmento o en un espacio de lo que dije al principio general. Pero ahora entremos un poquito más a profundidad. Vea pues, hay un tipo de obediencia que es externa.
Esta se refiere a la obediencia de las reglas y normas externas como las leyes y regulaciones de la sociedad. Y este tipo de obediencia es importante, pero no es suficiente para la vida cristiana. Porque alguien puede ser obediente a las señales de tránsito, ¿verdad, mis hermanos? Pero eso es con relación a la sociedad externa. Pero no tiene nada que ver con la obediencia a Dios. Pero, ¿qué dice la palabra? En 1 Pedro 2:13 dice, sométanse a toda autoridad humana por respeto al Señor. Es que si usted obedece a Dios, le va a ser fácil obedecer en todo lo demás. Si usted obedece a su Señor Jesús, usted va a ser capaz de obedecer en cualquier lugar, hermano y hermana. También en Romanos 13:17 nos habla de que cumplamos con las obligaciones hacia otros. Y si su obligación es darle la tarjeta de circulación, su licencia de conducir al policía, se la da, ¿verdad? Y si usted no tiene la licencia, pues usted también obediencia a Dios, dice la verdad. Mire, señor policía, tengo vencida mi licencia, no cargo la licencia, la dejé por descuidado, esa es la verdad. Y no, fíjese de que hoy en la mañana me recuerdo, no, hermano, obediencia es hablar la verdad. Entonces, por eso, esa obediencia externa de la que les hablo también se rige a lo que somos en el Señor. Pues si le somos obedientes a nuestro Dios que no lo vemos, ¿cuánto no más deberíamos ser obedientes al que vemos? Entonces, esto es importante. También, hermanos, hay una obediencia interna. Esta se refiere a la obediencia a la voz de Dios en nuestro corazón. Este tipo de obediencia implica una relación personal con Dios y una disposición a seguir su guía y dirección. Romanos 12:12 dice, no se conformen a las normas de este mundo, sino que sean transformados por la renovación de su mente. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Cristo que vivía en Pablo es el mismo Cristo que vive en usted. Y no es un Cristo desobediente. Entonces usted ya no vive usted. Si Cristo vive en usted, ¿quién es el que lo rige a usted? Cristo. ¿Quién es el que lo lidera a usted? Cristo. O sea que usted ya no piensa como este mundo. Mira, date la vuelta aquí en U, nadie te va a ver. No, eso no es lo correcto. Y a veces nos pasa, ¿verdad, hermanos? Pero aún en esas cosas tenemos que obedecer. Entonces, obedecer a la voz de Dios en nosotros es obedecer a la palabra, es obedecer al Espíritu Santo cuando nos dice, no lo hagas, no lo digas, no juzgues, no señales, no peques. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenan? Yo no veo ninguno. Bueno, está bien, levántate. Ni yo te condeno, no te preocupes más. Pero te digo una cosa, vete y no peques más. Ahí le está diciendo, vete y no peques más, vete y obedéceme. Vete y hazme caso, ya no vuelvas a pecar, porque quizá la próxima vez que si pecas yo no voy a estar presente y sí te van a apedrear. Entonces la mujer tenía que obedecer, ¿a qué? A yo no pecar más. Y eso es internamente. Y si usted es hijo de Dios, si usted es seguidor de Cristo, la voz de Dios está dentro de usted, pero está para que usted y yo la obedezcamos. También encontramos la obediencia voluntaria. La obediencia voluntaria se refiere a la obediencia que se da de manera voluntaria y sin resistencia. Este tipo de obediencia implica una actitud de sumisión y humildad ante la autoridad de Dios. Vea, Romanos 12:1 nos enseña, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay que obedecer eso. También Romanos 6:16 dice, no se dejen llevar por sus propios deseos, sino que sean siervos de Dios. Entonces esto es voluntario, hermano y hermana. Ofrecer, sembrar, ofrendar, dar, esto es voluntario, pero se rige a lo que Dios dice. Es más bienaventurado es el que da, ¿verdad? Y por ahí se ha utilizado esa frase, ¿verdad, hermanos? De que las manos que dan nunca permanecerán vacías, pero yo lo pienso que es una alusión a que sí, seguramente si nosotros voluntariamente, con una buena disposición de corazón, con la mente correcta, nosotros damos seguramente como lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, a través de
voluntariamente obedecer, que es bueno dar, que hay que sembrar, pues yo creo y considero, hermanos, que ese acto de obediencia va a traer bendición a nuestra vida. Claro está, de que si se hace solo con la mente de que las manos que dan no permanecen vacías, pero vive en pecado, vive haciendo lo incorrecto, no hace la voluntad de Dios, aunque dé, hermano y hermana, créame, yo creo de que no va a haber resultado en ese acto que tenemos, porque no está regido a que lo hagamos con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Dios. Y más si tiene pensamientos, ¿verdad? Que usted va a dar su ofrenda o va a dar su diezmo y va a decir, no, pero si el pastor se lo... Y olvídese, ese acto de obediencia, ¿qué bendición va a tener? Si no lo está haciendo como un sacrificio vivo y santo y agradable para Dios, y dejándose llevar por sus pensamientos que son incorrectos. Entonces la obediencia voluntaria también es aplicable, hermano y hermana, porque si usted sabe la palabra, si usted conoce la palabra, pues atienda la palabra y délo para su Dios en cualquier rama o lo que sea. Usted hágalo voluntariamente. También la obediencia instantánea, ¿verdad? Voluntaria. Ahora bien, la obediencia instantánea es esa obediencia que se refiere a la manera inmediata y sin demora. Este tipo de obediencia implica una disposición a responder rápidamente a la guía y a la dirección de Dios. Esta obediencia instantánea es como la que dice David en el Salmo 119:60, no demoren en cumplir con la voluntad de Dios. Y en Proverbios 3:27 también nos habla de no se demoren en hacer lo que es bueno. El libro de los Hebreos dice, busquen la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces eso es instantáneo, hermano y hermanas. Usted ve un problema o déjeme hablar un poquito así, ¿verdad? Lo sacaron de onda. Instantáneamente usted tiene que obedecer a la palabra que dice, airaos, pero no pequéis, ¿ok? Mira, estoy molesto, estoy enojado, pero voy a usar toda esta fuerza, toda esta gana, ¿verdad? Todo esto que siento para que lo resolvamos dialogando. ¿Tú te equivocaste o yo me equivoqué? Resolvámoslo, ¿verdad? Esa es una obediencia instantánea en donde viene la palabra a mi corazón y yo obedezco rápidamente. Y en lugar de maltratar, insultar, en lugar de ponerme como ogro, ¿verdad? Instantáneamente yo aplaco mis emociones, sentimientos, porque obedezco a la palabra en donde Jesús, mi Señor, dice que yo me puedo enojar, pero que no peque a través del enojo. Y así puede ser con una tentación, así puede ser con una prueba, así puede ser con una frustración, así puede ser con un sentimiento, hermano y hermana. Para cada área de nuestra vida, el Señor tiene una palabra que nos va a hacer que estemos bien, pero tenemos que obedecer a esa palabra. También, hermanos, avancemos. Tenemos la obediencia perseverante. Esta obediencia se refiere a que tenemos que mantener a lo largo del tiempo una constancia de perseverancia, que a pesar de los obstáculos y desafíos, nosotros podamos avanzar. Este tipo de obediencia implica una actitud de perseverancia y determinación en seguir la guía y dirección de Dios. Y esta creo yo que es la que ha marcado la vida de todos esos hombres en la palabra, ser perseverantes, ¿verdad? Lo vemos desde Abraham, desde Moisés, Josué y en fin, perseveraron. Y Romanos 5:4 dice, no se rindan, porque la perseverancia produce carácter. Estoy leyendo otras versiones, ¿verdad, mis hermanos? Porque la constancia, ¿verdad?, produce fe también. También Salmos 42:5 dice, no se desanimen, porque la esperanza en Dios es segura. También el Padre nos habla y nos enseña de que aquel que confía en Él no quedará avergonzado. Y esto de la perseverancia, ser obedientes en perseverar, hermanos, es del día a día. Ser obedientes en estar aplicando en nuestras vidas la palabra de Dios, accionando en ella, eso es de cada momento hasta que el Señor venga por nosotros. Y eso es importante resaltar. También, mis hermanos, tenemos la obediencia radical. Se refiere a la obediencia que implica un cambio profundo y radical en nuestra vida. Este tipo de obediencia implica una disposición a dejar todo para seguir a Dios y cumplir su voluntad. Mateo 16:24, si alguien quiere seguirme, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz
y seguirme. Radical, hermanos. Y esa palabra radical, pues ahora le llaman a uno aficionado, le llaman a uno extremista, pero no, hermano y hermana. Hay que ser radicales, hay que tener una obediencia radical. Mi Señor dice que no, no. Mi Padre dice que no, no. La palabra enseña de que el padre de la mentira es Satanás. Entonces, hermano y hermana, por eso es de que muchos predicadores hasta ofenden, ¿verdad? De que ahí le andan diciendo Satanás a cualquiera y enviando al infierno a todos. Y ellos no están obedeciendo al mandato del Señor que dice que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, pero que les enseñemos también a obedecer los mandamientos, y no que los estemos mandando al infierno a cada rato. No, hermanos, ser radicales implica esa estabilidad que usted tiene en seguir a Cristo por encima de cualquier circunstancia, adversidad. Por más que le propongan a usted un negocio que no es correcto, por más ganancias que va a tener por hacer una factura que no es debida, en fin, podría decirle muchas cosas, pero enfatizo, hermano y hermana, en que usted tiene que ser radical, ¿verdad? Pero también que lo radical no lo lleve a usted, como le decía anteriormente, a ofender a la gente, a tratar mal a las personas, a creerse más, no, sino en establecer la palabra en usted y que en usted se pueda ver a Cristo en todo lo que hace. También Mateo 19:21 dice, vende todo lo que tienen y den el dinero a los pobres. Aquí se recuerda al joven rico que le dijo al Señor que qué podía hacer para ganarse el reino de los cielos, para entrar, bueno, tantas cosas que podemos hablar allí. Entonces el Señor le dijo, ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ahí tenía que ser radical él. Si quería seguir a Jesús, tenía que obedecer a lo que él le dijo. Pero no quiso ser radical. No quiso tomar una decisión plena, ¿verdad? En la que, bueno, está bien, lo voy a vender todo, pero espérame, ahorita te alcanzo. No. Quiso más las cosas de este mundo, se empeñó más por las cosas de este mundo y por eso perdió la oportunidad de ir con el maestro. No quiso obedecerlo. Muy bien, hermanos, y con esto concluyo y vamos terminando. La obediencia sacrificial. La obediencia sacrificial se refiere a la obediencia que implica un sacrificio personal y una disposición a renunciar a los propios intereses y deseos para seguir la guía y dirección de Dios. Romanos 12:1 dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Mateo 10:39 nos habla de que no nos aferremos a nuestra vida, porque la vida que pierden la encontrarán. En resumen, mis hermanos, la obediencia es un tema importante en la Biblia y hay muchos textos que hablan de los diferentes tipos de obediencia. Cada uno de esos textos nos recuerda la importancia de seguir la voluntad de Dios y de vivir una vida de obediencia a Él. También, hermanos, la obediencia es una virtud importante en la vida cristiana y hay varios tipos de obediencia que se pueden identificar como los que hemos visto en esta hora. Cada uno de estos tipos de obediencia implica una actitud y una disposición diferente para seguir la guía y la dirección de Dios. Hermano y hermana, con respecto a todo lo que hemos hablado y con todo lo que me ha escuchado, hagámonos una pregunta. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos nosotros realmente siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que nos salvó, nos libró, nos da vida eterna? En fin, que gracias a Él tenemos todo. Estamos cumpliendo cada día, que cada día tiene un propio afán, tiene males, tiene circunstancias por resolver. ¿Estamos obedeciendo, mis hermanos? Porque es necesaria la obediencia en nuestras vidas. A veces no tenemos, a veces nos pasan circunstancias por desobedientes, por no obedecer a lo que Dios dice. Hermano, pero es que lo que sucede es que es difícil, sí. Se recuerda que el apóstol Pablo tuvo frío, tuvo hambre, también comió bien, también estuvo abrigado, estuvo libre, pero también estuvo en la cárcel. Pasó un montón de circunstancias, pero él seguía obedeciendo a la voz que un día lo llamó, a la voz que un día le dijo de que iba a pasar situaciones difíciles por causa de Jesús. Y entonces ahí es donde él dice, ¿verdad? En Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que si usted está en Cristo y Cristo está en usted, usted puede, hermano y hermana. Yo siempre he dicho que todos los atributos de Dios están a nuestro favor cuando estamos en Él, porque Él está siempre con nosotros. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted, verdad? ¿Pero por qué? Porque Él es todopoderoso.
La palabra nos enseña que si alguien está falto de sabiduría, dice el Señor en Santiago, pídanla, que yo se las voy a dar abundantemente y sin reproche. Es como que el Señor está diciendo, yo no te voy a estar preguntando para qué la quieres, si Él ya sabe, hermano y hermana, que con la sabiduría de Él podemos tomar las decisiones correctas, y una de las mejores decisiones que podemos tener en la vida es obedecerle, y eso es importante. Entonces, mis hermanos, concluyo, nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a Jesús, su único Hijo, hermano y hermana, por usted y por mí, para que cuando creyéramos en Él, no nos sigamos perdiendo, y que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna, y todo aquel que no ha venido a Él la tenga. Y dice la palabra que Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino que por medio de Él seamos salvos. O sea, de que al momento que obedecemos al Señor, seguimos disfrutando del beneficio que Él nos dio. Y recuérdense que Jesús, Él dejó su lugar de gloria, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, y vino a este mundo a sufrir por usted y por mí. Y todo lo que hizo, lo hizo por obediencia a nuestro Padre. Hoy, a través de Jesús, nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermano y hermana, el sacrificio en la cruz fue la culminación a una vida en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo, de obediencia. Él mismo nos explica, nos enseña la palabra, y por eso les digo de que podríamos hablar mucho más y tener muchas más referencias, pero estamos concluyendo. Nuestro Señor Jesús decía de que Él no hacía nada si el Padre no se lo decía, o Él hacía todo únicamente lo que el Padre le decía. La obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda cuando fue llevado al desierto, fue obediente. Escrito está, y 3 veces escrito está, utilizando la palabra, obedeciéndola y manifestándola delante de su adversario, el tentador. Obedeciendo a lo que estaba escrito, Él se libró de las tentaciones. Entonces, mis hermanos, se da cuenta de la obediencia que debemos de tener a la palabra. Es una necesidad para usted y para mí meditar en la palabra. Es una necesidad para usted y para mí tener momentos de oración. Tenemos que obedecer y voluntariamente hacerlo. Por eso es de que a veces nos salimos de circunstancias o de adversidades, porque no obedecemos a lo que Dios dice. Él es fiel a su palabra, y si nosotros la obedecemos, Él cumplirá su palabra en nosotros. Así es de que déjeme orar por usted en esta hora. Déjeme orar y yo espero que la palabra haya hablado a su vida, y que alguno de los puntos que en esta oportunidad he podido hablar haya tocado su corazón. Dios lo ama. Dios la ama, hermana. Hoy, joven o niño que me estás escuchando, Dios nos ama. Y si todavía estamos en este mundo, es porque Él nos ha guardado, nos ha protegido. Vivamos en obediencia. Atendámosle a Él. Seamos los mejores, no sé cómo decirlo, en referencia a la mejor compañía que podamos tener. Hagámosla a Él. Pidámosle si Él desea que le pidamos. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque el que tiene esas acciones está obedeciendo a la palabra, y entonces va a recibir, se le va a abrir y va a tener lo que Dios quiere. Pero también en el verso 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Hay que obedecer, hermanos y hermanas, y yo le aseguro que el Señor le va a dar, y lo va a ayudar, y lo va a levantar, y le va a restablecer, y le va a restituir. Pero debemos de obedecer. Así de que oremos en esta hora. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús nos acercamos una vez más en oración, y pido que tu Espíritu en este momento está conmigo en este momento acá, pero también con cada uno de mis hermanos ahí donde está escuchando. Te pido por favor en este momento que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, Señor. Si no estamos manifestando que estamos en ti por causa de desobediencia, perdónanos. Pero en esta hora también
ayúdanos, límpianos, quita todo pecado de nosotros. Señor, alinea nuestros pensamientos. Sé tú con tu espíritu en nuestras vidas. Ahí en donde están mis hermanos en este momento, te pido por favor de que tú con tu espíritu, Padre, allí ese espíritu que dice la Escritura, que tú eres el espíritu, y donde está el espíritu que eres tú, oh Dios, allí hay libertad. Por lo tanto, en este momento sean libres mis hermanos de toda opresión, sean libres, Padre, de toda aflicción, que cualquier acto de desobediencia que se haya encausado y que haya producido una consecuencia en este momento cese, que tú renueves las fuerzas de aquel que no se siente fortalecido, aquel que se siente triste por causa del pecado, aquel Señor que perdió la batalla contra la tentación. Levántalo en este momento, dale nuevas fuerzas, Padre, y que pueda empezar una nueva vida en obediencia a ti. Gracias, Padre, por tu palabra y por amarnos tanto, y gracias por estar con nosotros todos los días. Toda la gloria es para ti y toda la honra es para ti, desde ahora y para siempre. Hermano y hermana, pídale perdón al Señor, renuévese en esta hora, sea sincero con su Dios y afírmese en este momento y empecemos a vivir en obediencia y esforcémonos por hacerlos, ya que de esa manera nuestro Padre se agrada y seguramente yo le aseguro que lo va a sacar de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Bendiciones en esta hora, mis hermanos. Un fuerte abrazo y hasta una nueva próxima oportunidad. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.